En este video vamos a explicar la manera en que nosotros realizamos el procedimiento de la práctica de la unidad 1 de máquinas eléctricas. Esta práctica tiene el objetivo principal de poder conocer y simular las diferentes conexiones trifásicas que puede tener un transformador trifásico, obviamente, para corroborar las relaciones de voltaje existentes. En este caso existen cuatro posibilidades diferentes: la estrella estrella, estrella delta, delta estrella y delta delta. En este video solamente explicaremos una de ellas y pues de una manera similar se realizaron todas las otras conexiones. La conexión que voy a explicar es la conexión delta estrella. Para poder verificar las relaciones de voltaje nosotros lo hicimos de dos maneras diferentes. Primero la forma de cálculos manuales y la forma simulada. Entonces el objetivo que planteamos pues es que tanto los cálculos manuales como los simulados nos dieran resultados muy similares y, si es posible, iguales. Para poder hacer esto era necesario introducir datos a las fórmulas y también a los componentes de MATLAB. Entonces partimos nosotros de una fuente de voltaje de línea primario de 4000 kV RMS a una frecuencia de 60 Hz y conectado a un transformador trifásico conformado por transformadores monofásicos con una relación de 10:1. Así que el objetivo pues es calcular tanto los voltajes de línea como los voltajes de fase. La fórmula o la relación que tiene la conexión delta estrella es la que se está mostrando en pantalla. Esa fórmula nos indica las relaciones que hay entre los voltajes de línea así como los voltajes de fase. El único dato que conocemos es el voltaje de línea, pero podemos calcular fácilmente los otros en base a las relaciones que se pueden obtener de aquí. Por ejemplo, nos dice que el voltaje de línea primario es igual al voltaje de fase primario. Por lo tanto, si tenemos un voltaje de de línea primario de 4000 volts, el voltaje de fase primario por ende también es de 4000 volts RMS. De igual forma, si conocemos la relación del transformador que nos dice que es 1:10, podemos calcular fácilmente la relación del voltaje de fase dividiendo simplemente el voltaje de fase primario entre 10, y eso nos da un resultado de 400 volts. Conociendo este dato podemos calcular el voltaje de línea secundario, que nos dice que es igual a la raíz de 3 multiplicada por el voltaje de fase secundario. Esto nos da un total de 692.82 volts. Y si sustituimos los datos en la ecuación original, obtenemos una constante aproximada a 5.77 y transformada a la forma que nos presentaba la ecuación de a sobre raíz de 3 vendría siendo igual a 10 sobre raíz de 3, que de hecho es la relación de transformación. Así que vemos que los cálculos manuales están realizados de la forma correcta. Como estos voltajes están en volts RMS, es decir, voltaje eficaz, es importante que los transformemos a voltaje pico, porque las ondas que nos va a proporcionar el osciloscopio son las ondas o los valores pico, y de esa manera pues vamos a poder hacer una mejor comparación. Entonces, realizando la transformación de forma sencilla, simplemente multiplicando el valor por raíz de 2, obtenemos estos valores para los voltajes pico de una forma calculada. Ahora procedemos a la parte simulada. La parte simulada se realizó en MATLAB en el componente de Simulink. Este componente nos permite poder simular cualquier circuito eléctrico e incluso de varias otras ramas de una manera sencilla, y ahí nos proporciona unos resultados muy confiables y exactos. Para hacer la simulación necesitamos algunos componentes. El primer componente es este módulo de continuidad que nos permite que nuestra simulación no tenga ningún tipo de error y que se realice de una manera continua. El segundo componente es este que se llama Triphase Source, que es una fuente trifásica de voltaje. En esta fuente nosotros introducimos el voltaje que nos proporcionaba el problema, que en este caso es de 4000 volts RMS a una frecuencia de 60 Hz.
El siguiente componente es el más importante, es el componente de transformador trifásico. Este componente nos pareció muy eficaz porque en uno solo se presentan los tres transformadores monofásicos. De hecho, la simulación se pudo haber realizado también con tres transformadores monofásicos por separado, pero creemos que el objetivo principal de hacer una simulación en un software es pues ser un poco de prácticos, y por lo tanto nos pareció que la mejor idea era usar este componente. Aquí solamente introducimos la relación de voltaje, en este caso para el devanado 1 máximo hasta 10.000 volts y el devanado 2 máximo hasta 1000. De ahí se cumple la relación del problema de 10 a 1. Estos módulos son sensores de voltaje. Utilizamos 4 para medir cada voltaje diferente, los primarios y los secundarios, y estos los conectamos a unas pantallas de osciloscopio en la cual se nos va a mostrar la onda que se genera de voltaje y la que debe de concordar con los valores calculados. Este viene siendo el voltaje de línea primario, este el voltaje de fase primario, este es el voltaje de línea secundario y este es el voltaje de fase secundario. Analizando el voltaje de línea primario, obtenemos esta gráfica. En esta gráfica podemos observar que el valor se aproxima a los 6000. Si le hacemos un acercamiento podemos ver un poco más exacto su valor. Bueno, en el documento nosotros pusimos también unas imágenes de las gráficas lo más aproximadas posibles, pero podemos ver que el valor pues está aproximadamente entre los 5630. Nosotros ya haciendo una visualización más específica, concluimos que era un valor de 5633.4. El voltaje de fase primario según la ecuación debe ser igual al voltaje de línea. Entonces, observando la gráfica, nos damos cuenta que efectivamente los valores concuerdan, y también si realizamos un acercamiento observamos que también se aproxima mucho al valor obtenido manualmente. En este caso nosotros, haciendo una aproximación muy cercana, obtuvimos un valor de 5636.52. Para los voltajes secundarios, tenemos que representa el voltaje de línea secundario. La gráfica nos da un valor aproximado a 1000. Entonces también vamos a hacer un acercamiento y podemos ver que el valor está próximo a los 970 y algo aproximadamente. Nosotros concluimos que era 975.5. También depende el pico, algunos picos están un poquito más arriba que otros. Y por último, el voltaje de fase secundario. Nosotros obtuvimos una gráfica y vemos que el valor se aproxima a 600, y si realizamos un acercamiento podemos observar que el valor está próximo a los 563.18 aproximadamente. Entonces estos fueron los resultados de las simulaciones. Entonces nosotros, si hacemos una comparativa entre los valores calculados y los valores simulados, podemos observar que la relación pues sí se cumple, o sea, sí son los valores correctos y no existe mucha variación. Existe una variación mínima que se debe, por ejemplo, a algunos factores que no se toman en cuenta al realizar un cálculo manual. Por ejemplo, en la fuente nosotros manualmente no tomamos en cuenta la resistencia que genera el inductor y el resistor, ni tomamos en cuenta la inductancia, que aunque son valores muy pequeños pues afectan un poco el voltaje o los valores que nos dan las gráficas. Así como tampoco en el cálculo manual pues se toma en cuenta parámetro de magnetización. Entonces esos pequeños parámetros hacen que varíen un poco, pero pues son muy útiles por si en algunos casos se requiriera hacer un análisis muy específico con algunos valores que a lo mejor solamente en un software se podrían calcular.
Creemos que este software pues fue muy útil porque además ya comprendiendo un poquito cómo se utiliza y cómo encontrar los componentes, realmente no es nada complicado hacer una simulación. Y además una ventaja que tiene es que se basa en un lenguaje de programación. Entonces incluso toda esta simulación la podríamos traducir a este un código programable. Así que creemos que pues esto fue muy útil para poder comprender el tema y sobre todo también para conocer un poquito de Simulink. En esencia, todas las otras tipos de conexiones se realizaron de la misma manera. Ya en la práctica, tanto en el desarrollo como en los resultados, se analiza un poquito más específicamente cuál fue su comportamiento y cuál fue la desventaja. En esta lo que sí habría que recalcar es que, por ejemplo, en el voltaje de línea secundario se puede observar un desfase. Aquí se puede observar cómo la gráfica comienza desfasada y en la teoría se nos menciona que ese desfase son de 30 grados. Entonces podemos ver que también la gráfica nos ayuda a observar esa parte de los desfases, que a veces puede parecer un poquito confusa, pero aquí este programa, este software también nos da la probabilidad de observar esos pequeños detalles. Bueno, pues esto fue todo en cuanto a nuestro procedimiento, y ya pues en el documento de la práctica se especifica todos los cálculos y todos los resultados obtenidos de la simulación.